gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, bienvenido al diario.es. ¿Qué preocupa más al Banco Central Europeo en este momento, el escaso crecimiento de la eurozona o la inflación? Bueno, con el mandato que tiene el Banco Central Europeo, que es la estabilidad de precios, y es muy claro el tratado, obviamente nos tiene que preocupar cumplir nuestro objetivo de estabilidad de precios, y eso es lo que nos preocupa en primer lugar. Es verdad que también tenemos que mirar todo el conjunto de políticas y hay mecanismos indirectos por los cuales determinados desenvolvimientos económicos terminan afectando a distintos horizontes a los precios, pero la gran contribución que los bancos centrales hacen a la sociedad es asegurar que mantenemos el valor del dinero y el poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Y habrá pronto nuevas bajadas de tipos? Lo que está comunicando el Banco Central Europeo en sus declaraciones después de cada reunión, y tendremos una próximamente, es que una vez que la inflación está realmente en el objetivo, hay que recordar que la estabilidad de precios es el 2%, a veces los ciudadanos no son muy conscientes de que la estabilidad de precios está en el 2% de inflación, y se ha estudiado mucho porque es una buena métrica, que las expectativas de inflación a medio plazo están ancladas en el 2%, que las proyecciones que hacemos a distintos horizontes nos da que seguiremos en torno al 2%, como escenario central nos parece que es un buen momento para digamos, mirar hacia adelante como que el nivel actual de los tipos de interés es el apropiado. ¿Y cómo son los debates dentro del Consejo del Banco Central Europeo? ¿Es fácil el consenso? ¿Son más duros de lo que usted esperaba antes de llegar allí? Bueno, yo creo que yo además tengo una referencia histórica porque yo era director de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo en los primeros años de la Unión Monetaria. Cuando se fundó. Lo fundó, y he conocido un poco indirectamente a través de mis colegas también cómo ha evolucionado. Tengo que decir que una de las cosas que a mí me ha agradado del modelo actual en el que se discuten las decisiones de política monetaria y se lleva un proceso de formación de criterio y de consenso es la labor que desarrolla la presidenta del Banco Central Europeo como chair, como persona que tiene que facilitar ese debate a través de una gran transparencia. Es decir, cuando yo estaba, los miembros del Consejo no tenían acceso a tanta información tan pronto para prepararse las reuniones como es ahora, información de mucho detalle técnico, todos tenemos la misma información, digamos, no hay una asimetría entre los que están en Frankfurt y los gobernadores que acudimos a las reuniones, y después se ha extendido el periodo de reuniones para que estamos realmente 2 días enteros prácticamente discutiendo en distintas etapas los mimbres, los elementos que nos tienen que llevar a una formación de criterio. ¿Usted es halcón o es paloma? Por coger la definición que siempre se suele usar en el Banco Central sobre los partidarios de más austeridad y más generosidad. Yo creo que hay muchos estereotipos. De hecho, sí, hay curioso porque si uno mira hay clasificaciones por parte de especialistas de mercado, incluso agencias donde nos clasifican a los distintos gobernadores, y cuando yo veo esas clasificaciones y veo lo que ocurre dentro del Consejo, pues digamos, la correspondencia no son muy exactas. Yo creo que yo creo que lo que hay que hacer es valorar las condiciones de entorno en el que se desarrolla la política monetaria del área del euro, y lo que yo diría es que más que halcones y palomas porque la economía no es una ciencia exacta, hay mucha incertidumbre, hay escenarios alternativos al escenario central al que, dependiendo de cómo uno percibe determinados elementos, le asigna probabilidades distintas, y vamos cambiando de opinión según vamos valorando de una forma distinta o con matices los elementos que deben llevarnos a la formación de criterio. Lo que yo creo que no es un concepto estático. ¿El sistema bancario español necesita fusiones o habría más competencia y mejores condiciones para sus clientes con más bancos? No lo sé, yo creo que no tenemos. Es verdad que los temas, me cuesta pronunciarme sobre este tema porque las
competencias en términos de competencia bancaria e incompetencia general están en manos de otra institución independiente, que es la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que es la que tiene que pronunciarse en momentos singulares sobre este menester, y por lo tanto, aunque yo pueda tener algún criterio, no es su terreno. No es mi terreno. Nosotros tenemos competencias en solvencia, en protección del consumidor, en sistemas de pagos, tenemos muchas competencias, nunca mejor dicho, pero no en el grado de competencia que hay en el sistema. Yo tendería a pensar que a veces algunos problemas que se perciben como de falta de competencia en el sistema bancario tienen más que ver con asimetría informacional entre el cliente bancario y el banco. De tal forma, y eso sí que es una competencia nuestra, y crecientemente, a través de la educación financiera, a través de trabajar más para que los distintos ciudadanos, los autónomos, las empresas tengan mejor cultura financiera y mejor información, pueden interaccionar mejor en la provisión de servicios bancarios que les dan los bancos, y por lo tanto yo creo que ese es un canal probablemente más eficaz para tener determinados resultados que la propia microestructura del mercado. Porque uno de los ejemplos, cuando se habla del sector financiero en España, es ese dato que dice que aquí, de promedio en España, la remuneración por los depósitos es inferior a la media europea, según distintos estudios. Coyunturalmente ha podido serlo así en determinados momentos en que se han movido los tipos. Estructuralmente y en periodos más largos no es necesariamente así. Lo que hay en España, y eso es así, es más depósitos a la vista. Es decir, lo que hay es, para el nivel de transaccionalidad que uno podría esperar, hay muchos ciudadanos, y sobre todo pymes y tal, que tienen unos saldos transaccionales muy elevados. Esto puede tener que ver... ¿Con la remuneración de los depósitos? No, puede tener que ver con el tema de la cultura financiera que decía antes, el tema de educación financiera. A lo mejor no necesitan tantos depósitos a la vista, pero no creo que sea un tema de competencia, de competencia en remuneración, no. Pero esto creo que debe estudiarse más. Al mismo tiempo creo que no lo tenemos suficientemente aquilatado. Usted ha criticado que una OPA en el sector financiero, como la que hemos vivido con el BBVA y el Sabadell, no puede tardar tanto tiempo en resolverse. Al margen de cambiar los tiempos, ¿qué más habría que cambiar en la regulación de las OPAs? No tengo un criterio tampoco muy formal, porque de nuevo muchas de las cuestiones que tendrían que ver con el cambio de la ley de OPAs son competencia de otra institución independiente, que es la Comisión Nacional de Mercados de Valores, y no es del Banco de España, que nosotros tenemos competencias más en el ámbito de solvencia y reputación de las entidades. Por lo tanto, no es un tema del que yo tengo un criterio muy técnico, porque no es mi área de competencia. Pero yo sí creo, y es lo que yo he dicho, que periodos tan largos en los cuales entidades están dedicando sus energías a defenderse o a diseñar una estrategia para que la OPA tenga éxito, a mí me da la impresión de que no es el mejor de los mundos. Y desde el punto de vista de la solvencia del sector financiero, ¿son necesarias más fusiones? O sea, yo creo que hay una relación de intercambio, hay un dilema que yo no sé si está suficientemente aquilatado en los términos de este debate. Por una parte, entidades más grandes, en un mundo en el que la tecnología es muy importante y que hay que hacer grandes inversiones en ciberseguridad, en plataformas digitales, tener escala y tener capacidad para poder explotar esas economías de escala es una ventaja, y eso te lleva al tamaño. Por otro lado, yo creo que es defendible decir que para determinados servicios bancarios, por ejemplo, micropymes, estoy pensando, tener una banca de proximidad que conozca bien la realidad local y puede ser una ventaja. ¿Y cree que habrá más fusiones en el sector financiero tras esta OPA fallida? No lo sé. Sinceramente, no tengo conocimiento que haya ninguna otra en marcha. De que haya ninguna otra en marcha, sí. Hablemos de la macroeconomía. El crecimiento del PIB español lleva muchos años por encima de la media europea. Cuando le preguntan a usted fuera de España, ¿cómo lo explica? ¿Qué cree que se debe? Que me lo preguntan mucho, además, y con mucha frecuencia, porque efectivamente no solamente es que el crecimiento es muy elevado, sino que la brecha de crecimiento con Europa
está a unos niveles sin precedentes, la brecha positiva. Y eso es, si cabe, más sorprendente o destacable, porque durante todos los últimos, desde luego, 25 años, incluso más, la economía española no ha hecho más que integrarse económicamente con el resto de Europa. Luego la capacidad de diferenciación, en principio, debería ser menor. Por eso es singular la situación. Yo diría que se ha configurado un entorno europeo post-COVID, post-guerra de Ucrania, donde hay todo un conjunto de elementos, o de, como llamamos los economistas, shocks, en este caso positivos, a lo mejor negativos para otras partes de Europa, que sean suma cero, que favorecen la economía española y que además hacen que determinadas políticas por las que ha apostado España durante un cierto tiempo, pues se conviertan en más eficaces y palancas de crecimiento mayor. Podríamos entrar en los detalles de... Sí, esto tiene mucho que ver, entiendo, con los cambios tras la pandemia, con el turismo, con el consumo en ocio. Sí, yo creo que hay como 3 o 4 elementos que nos ayudan y que ayudan además a hacer más eficaz la economía española. Ha habido un cambio de preferencias, eso está muy bien documentado, en los europeos hacia el ocio, y claro, una economía que produce más servicios de ocio, de turismo, se beneficia a costa de economías que producen otro tipo de cosas en mayor medida. Además, se está desestacionalizando mucho el turismo y distribuyéndose de una forma más geográficamente. Eso hace que el stock de capital turístico que hay en España, hoteles, restaurantes, ahora se puede optimizar mejor porque se abre más tiempo, se utiliza más tiempo, o infraestructuras que en su momento podrían parecer excesivas, de aeropuertos, de carreteras, etcétera, ahora se utilizan más y por tanto es más eficiente el uso del capital físico asociado a este tipo de servicios de lo que era antes. Pero siendo esto importante, hay otros elementos también que inciden. ¿La inmigración es uno de ellos? Sí, pero yo creo que, y siguiendo en estas perturbaciones positivas, yo creo que la migración más bien es un elemento que hace que lo que en otros países está siendo importante, que es cuellos de botella en el mercado de trabajo por falta de trabajadores ya muy especializados o poco especializados, dependiendo de los sectores, que se convierten en un limitador del crecimiento, España no está siendo. Pero yo no creo que sea el elemento central y catalizador, siendo muy importante como elemento coadyuvante al crecimiento. Es mucho más importante, por ejemplo, yo creo que tiene que ver con la migración, pero tiene que ver también con este mundo post-COVID, que realmente, si en España está creciendo algo mucho, son los servicios no turísticos. Y los servicios no turísticos están creciendo porque después del COVID se ha percibido que el teletrabajo, la posibilidad de dar servicios de forma remota es más factible de lo que pensábamos. España se beneficia de tener buenas leyes migratorias para que, por ejemplo, somos uno de los pocos países en el mundo que ha regulado lo que se llaman nómadas digitales. Sí. O podemos también tenemos unas buenas normas para atraer trabajadores especializados de una forma ágil. Todo esto es un facilitador cuando tú puedes proveer servicios más remotamente y necesitas este tipo de trabajadores. Y después tienes una cuestión que es muy importante, que tienes muy buena red de digitalización de fibra, que eso, la conectividad, España tiene muy buena conectividad, todo eso ayuda. Es la combinación de elementos sobrevenidos o externos con políticas que acompañan. Con aciertos anteriores. ¿Y es un crecimiento sostenible a largo plazo? En principio, alguno de estos elementos puede sostenerse en el tiempo, pero también va a depender que nosotros seamos capaces de que estas políticas que han tenido continuidad las llevemos hacia adelante. Otro elemento, por ejemplo, que no he citado anteriormente, España ha reducido muchísimo los costes energéticos para las empresas en electricidad. Eso requiere unas políticas continuadas de apuesta por las energías renovables, que son las que en este momento han abaratado el coste y nos han dado una ventaja competitiva en términos de costes. Bueno, son la continuidad de determinadas políticas las que te va a permitir que ante cambios que pueden ser persistentes se puedan aprovechar realmente. Los datos macro de España son francamente buenos, el PIB, el empleo, la prima de riesgo, los ratings de las agencias de calificación, pero hay muchos ciudadanos que creen que las cosas no marchan tan bien, especialmente con el precio de la vivienda. ¿Es lo que más le preocupa? Bueno, es uno de los temas que me preocupa. Yo creo que España tiene mucho margen para que las políticas públicas redistribuyan mejor.
Eso en vivienda es uno de ellos, pero hay otras muchas políticas en las cuales lo percibe uno. Luego políticas, mejor calidad de políticas públicas y de funcionamiento de las administraciones públicas para que el gasto público también cumpla su capacidad redistributiva, a mí es un tema que como categoría general me parece muy importante. Y en el tema de la vivienda, claramente tiene que ver con políticas públicas, pero aquí tiene que ver más con, yo creo que sinceramente, es un tema interesante y muy relevante, porque efectivamente es una preocupación social y también desde el punto de vista del mercado de trabajo y del desarrollo económico. Es decir, de una perspectiva de medio plazo necesitamos expandir la oferta. Y necesitamos expandir la oferta de viviendas. El banco lo ha estudiado esto mucho, el Banco de España, y ha aportado ingredientes, elementos al debate público, yo creo, singulares y bien trabajados, sobre todo en determinados ámbitos, en viviendas asequibles, que puedan ser susceptibles de ser viviendas de alquiler. Ahí es donde hay una carencia particularmente grande. Al mismo tiempo, es verdad que la transición, dado que la oferta se ajusta con lentitud, tienes que gestionar las situaciones transicionales y ahí puedes tener políticas de demanda. Pero a mí sí me preocupa que, centrándonos mucho en políticas de demanda, nos olvidemos que al final faltan casas, faltan viviendas, hay que construir y hay que movilizar la oferta, y eso requiere una coordinación mucho mejor entre los tres niveles de la administración públicas que tienen políticas en este ámbito. Son la administración central, pero la autonómica y la local son muy importantes. ¿Hay una burbuja inmobiliaria o esta subida de precios va a continuar? ¿O no es especulativa? ¿Qué quiere decir una burbuja inmobiliaria? Cuando nosotros definimos una burbuja inmobiliaria, que la hubo al principio de este siglo, digamos al final de la primera década de este siglo, lo que veíamos es que había justamente un exceso de demanda insostenible por vivienda y que esto empujaba de una forma desmesurada los precios y además una dinámica de burbuja, es decir, los precios van a seguir subiendo y esto retroalimenta el proceso, etcétera, y con una posición financiera de las familias insostenible desde el punto de vista de la posibilidad de comprar estas viviendas, es decir, a los precios en los que estaban. Eso es lo que explicó que la burbuja explotara. Aquí no tenemos esa caracterización en ningún caso. Es verdad que como resultado de la insuficiencia de oferta y de forma muy más heterogénea que en el pasado en la geografía nacional, sí que tenemos unas dinámicas de precios. De todas formas, el precio de la vivienda en términos reales al día de hoy, en promedio en España, está en el nivel del año 2004, 2003. Es decir, que no hemos llegado a los topes de la burbuja en promedio. Y ni siquiera en los sitios donde hemos llegado a niveles más altos estemos en los niveles máximos. Lo que no quiere decir que no haya que seguir con mucho cuidado y con mucha preocupación dinámicas de precios en determinados mercados, que es verdad que la dinámica es muy fuerte. Sí. ¿Se plantean tomar medidas de supervisión el Banco de España para exigir a la banca que proteja a los hipotecados vulnerables? ¿Tienen margen para hacerlo? El banco no tiene esas competencias, pero es verdad que en el proyecto de ley que hay en el Parlamento sobre la autoridad del cliente financiero se nos darían esas competencias en este ámbito. Y por tanto, lo que no quiere decir que no nos preocupe, lo miremos, pero realmente nosotros lo que sí tenemos competencias preventivas, y las seguiríamos teniendo incluso reforzadas con esta ley, cuando esta ley se apruebe, de protección del consumidor en general. Del consumidor vulnerable, digamos, normativamente no está tan claro, lo podremos tener en el futuro, pero ciertamente que es una preocupación, sí, sí. ¿Qué nivel de riesgo supone para la estabilidad financiera española que una parte creciente de la vivienda en alquiler esté en manos de grandes fondos de inversión internacionales, banca opaca o banca oscura, que operan con menos regulación? Primero, no estoy seguro que sea tanto el porcentaje, no tengo en este momento, no creo que sea un porcentaje tan elevado. En general, y no solamente por el tema de la vivienda, sí que es verdad que a nivel internacional es lo que llamamos la banca en la sombra o entidades financieras no bancarias que tienen estándares de regulación, yo no diría opacas, pero estándares de regulación más laxas y que las entidades bancarias, es algo que globalmente pensamos que puede ser una fragilidad y que tenemos que reforzar, sobre todo, toda la información que tenemos de ese sector. Pero es una preocupación más general, yo diría, no solamente en este ámbito. No solo en el tema de los
del alquiler de los fondos de inversión en vivienda. No, es un tema también de preocupación de estabilidad financiera, en la medida en la cual pensemos que estas entidades, si estuvieran muy apalancadas en las operaciones que hacen con bancos, o sea, cuando realmente nos preocupan, desde el punto de vista de estabilidad financiera, nos preocupa es cuando realmente puedas afectar a entidades que tengan depósitos, y que por tanto ahí puedas tener un problema que afecte, digamos, al... Claro, que el riesgo que corren estos fondos lo paguen los ahorradores. Los ahorradores finales, sobre todo minoristas y de retail, ¿no? De minoristas. Pero claro, oye, quien haya decidido invertir en un fondo y ese fondo invierte en otra cosa, pues es un problema digamos, del que ha tomado esa decisión de inversión y bueno, pues será su error de inversión si al final esa inversión resulta que no es muy apropiada o tiene riesgos jurídicos o lo que quieras. Otra cosa distinta es cuando esos fondos se apalancan mucho y se endeudan con bancos. Entonces es cuando realmente podemos tener un efecto en cascada. En España esto no nos preocupa, lo hemos mirado, no es un tema, pero a nivel internacional es algo que lo estamos monitorizando y que tenemos alguna laguna informacional a nivel internacional. La banca está hoy en niveles récord de beneficios y de dividendos. ¿Apoya usted que el impuesto extraordinario de la banca se haga permanente o está en contra, como ha manifestado el Banco Central Europeo? Más que en contra, si uno analiza cuidadosamente lo que ha dicho el Banco Central Europeo, lo que vemos es problemas de diseño en el impuesto. Es decir, el impuesto, yo creo que el Banco Central Europeo ni el Banco de España debe opinar sobre temas impositivos porque son elementos fuertemente redistributivos y no tenemos legitimidad democrática para decir a quién hay que poner un impuesto. Lo que nos puede preocupar es algún elemento sobre estabilidad financiera, pero singularmente que el impuesto tenga, digamos, efectos indeseables desde el punto de vista de la propia perspectiva del legislador. Por ejemplo, si al definir la base imponible, que se podría haber definido de otra forma, llevas a malas decisiones de inversión o de capitalización de los bancos en inversiones en tecnología o inversiones en ciberseguridad, este puede ser un problema. O que realmente afectes de una forma asimétrica a determinados tipos de clientes. Hay algunas cuestiones en el diseño del impuesto que son mejorables. Con los datos que tiene el Banco de España, ¿cree que algún día los contribuyentes españoles podrán recuperar el dinero que costó el rescate de las cajas en la anterior burbuja inmobiliaria? Yo creo que el efecto de la crisis está relativamente acotado ya. Es dinero público que ha habido que asumir por parte de todos los ciudadanos y al final pues, está en torno a 70 o 80 mil millones de euros que en principio no hay mecanismo de recuperación. Usted fue el ministro de Seguridad Social que logró el histórico acuerdo para equiparar en 2032 las cotizaciones de los autónomos con las de los asalariados. Es una reforma que ahora se ha detenido al renunciar el Gobierno a subir las cuotas. ¿Qué consecuencias puede tener ese parón y cómo lo valora? Yo no estoy en este asunto y por lo tanto es una opinión que casi me retrotrae a otra capacidad distinta que tenía yo, pero yo creo que lo que puede ser oportuno en este momento recordar es que en todo el conjunto de bloques de la reforma de pensiones, el que los autónomos cotizaran por ingresos reales era probablemente el elemento que más consenso suscitó, tanto en el Pacto de Toledo como después con las propias organizaciones sindicales, patronal y las organizaciones de autónomos y después en el ámbito político de decisión final. Sí. Hubo un cierto consenso, hubo bastante consenso y así se reflejó en todo el proceso de formación de criterio y después de elaboración de la norma, de que es deseable que los autónomos en un periodo que es progresivo para que se vayan adaptando, por una parte vayan cotizando como los hacen los asalariados por sus ingresos reales y lo vayan haciendo progresivamente y al mismo tiempo hay un mecanismo de reforzamiento de las prestaciones que le proporciona el sistema. Para que lo entienda un ciudadano medio, ¿por qué es tan importante el euro electrónico? El euro digital. El euro digital, perdón. Sí, el euro digital. Yo creo que es muy importante que se entienda que a lo mejor uno no tiene una percepción evidente que cuando nosotros nos intercambiamos un billete de euro, cuando pagamos con un billete o incluso cuando hacemos una transacción bancaria, detrás está el Banco Central. El Banco Central es el que da garantía a ese pago, da seguridad y valor a ese pago porque está en el balance del Banco Central
o porque cuando hacemos una transferencia bancaria entre nosotros, eso se liquida en cuentas que los bancos que nosotros supervisamos tienen en el Banco Central. En el Banco Central. Y eso ha sido un gran avance a lo largo de la historia para dar seguridad al sistema de pagos y valor a la moneda. En la medida en la cual, en el mundo digital, donde hay nuevas tecnologías que son muy interesantes, que dan posibilidades de pagos que antes no teníamos, y instrumentos como, pues, por ejemplo, la tokenización, eso hay que incorporarlo a las formas de emisión de billete del Banco Central. Lo que sería un error es que no diéramos esa opción a los ciudadanos, como tenemos ahora de medios de pago del Banco Central, y fueran emisiones puramente privados de dinero. Trump acaba de aprobar una ley, la Genius Act, que va a permitir respaldar criptomonedas con la deuda pública estadounidense, con bonos estadounidenses. ¿Qué puede provocar esta regulación? Puede propiciar lo que llamamos arbitrajes regulatorios, por una parte, entre jurisdicciones. Europa tiene una regulación de lo que llamamos stablecoins, criptomonedas, en algunos aspectos más rigurosa y proteccionista de determinados elementos prudenciales que la de Estados Unidos, y por tanto puede haber un arbitraje entre distintas jurisdicciones. Que se vayan a la más laxa. Claro. Y después hay un segundo elemento, y es que Estados Unidos orienta de alguna forma más clara a que los emisores de estas monedas pueden ser no bancos. En la medida que eso sea más fácil, puedes tener un arbitraje entre bancos y emisores que también se van a hacer supervisados, pero también con estándares que potencialmente son menos estrictos. ¿Puede existir el riesgo de que Estados Unidos, y a través de esta vía de las stablecoins respaldadas por bonos del Tesoro, se convierta en un sistema para lavar dinero negro? Bueno, puede ser un mecanismo, un resultado indirecto, pero es verdad que en lo que es blanqueo de capitales, los estándares de blanqueo de capitales, está por ver exactamente si los criptoactivos y las tragamonedas realmente no se puedan convertirse en un mecanismo que facilite, digamos, transacciones opacas o ilícitas. Yo creo que el debate es legítimo de pensar que, por distintas características de este tipo de activos y cómo se implementan, facilite este tipo de actividad. Que no existe la misma regulación en estas criptomonedas de la que existe en un banco cuando alguien deposita un efectivo. Sí, también la forma de operar de forma transfronteriza puede verse facilitada por ello. Sí. ¿Cómo valora las presiones de Donald Trump sobre la Reserva Federal estadounidense como banquero central? Nosotros pensamos realmente que la independencia de un banco central es muy importante porque justamente para evitar que por razones de ciclo electoral se tomen... dicho de otra forma, ¿por qué se decidió crecientemente en el mundo, ya casi en todas partes del mundo, que los bancos centrales son independientes? Y quiere decir que, digamos, los gobiernos renuncian a decidir sobre las condiciones monetarias, los tipos de interés y otro tipo de instrumentos de política monetaria, porque realmente existe el riesgo de que, si no es así, consideraciones de corto plazo electorales lleven a políticas que generen, digamos, inflación. Y la inflación es un impuesto enormemente, además, regresivo, que afecta, erosiona el poder adquisitivo sobre todo de todos los ciudadanos y que tiende a concentrarse en los de renta más baja. Por lo tanto, por razones de equidad y por razones de estabilidad de las economías, hay que evitar, es decir, hay que dar una orientación a medio plazo que trascienda los ciclos políticos a las políticas monetarias. Esto lo hemos aprendido, por eso es preocupante. Sí. Hablando de inflación, durante el pico de inflación de hace unos años, su predecesor en el Banco de España insistió en un pacto de rentas pidiendo moderación salarial. Ahora los informes del propio Banco de España y otros organismos confirman que gran parte de esa inflación fue impulsada por un aumento de los márgenes empresariales más que de los salarios. ¿Se equivocó el Banco de España al poner el foco en los salarios y no en los beneficios de las grandes empresas? Bueno, hubo mucha gente que opinó que había que hacer un pacto de rentas, incluso desde el gobierno, no solamente desde el Banco de España. Yo estoy recordando ahora, yo nunca opiné eso, porque creo que las decisiones sobre salarios las tienen que decidir los agentes sociales. Yo creo que los gobiernos
no deben interferir en las decisiones que toman genuinamente, ya sea a nivel agregado, a nivel sectorial o a nivel de empresa, entre los representantes de los empresarios y los trabajadores. Yo nunca me he sentido cómodo en ese debate. Yo personalmente, creo que es muy difícil encontrar un banco central que haya opinado sobre este tema. Pero eso es difícil encontrar un banco central que haya opinado sobre este tema fuera de España, pero una de las características de los últimos gobernadores es que han sido muy intervencionistas desde el Banco de España sobre las políticas públicas. Han opinado de prácticamente todas. Yo, como he dicho antes cuando hablábamos de otro tema, yo creo que los bancos centrales no tienen legitimidad democrática para opinar prescriptivamente sobre, lo pienso yo y lo piensan la mayoría de los bancos centrales del mundo, porque casi nadie se pronuncia efectivamente sobre este tipo de cosas, o nadie, yo diría, de luego sistemáticamente, y la razón es porque nosotros tenemos poderes delegados muy importantes en política monetaria, en estabilidad financiera, en sistemas de pagos, en supervisión de los bancos, y digamos, los poderes públicos nos han dado esas responsabilidades, y por lo tanto eso es lo que tenemos que hacer bien, y esa es nuestra legitimidad. Es decir, si nos dedicamos a opinar sobre las políticas de terceros, sobre todo si tienen efectos redistributivos en una dirección u otra, es que no tenemos legitimidad democrática para opinar sobre esto. Se ha hablado mucho últimamente de la posibilidad de que el euro aproveche la gestión de Trump para ganar peso como moneda de comercio mundial. ¿Es realista ese objetivo o el liderazgo del dólar es muy difícil de cambiar? Estos son procesos largos que tardan mucho tiempo, pero es verdad que en un mundo en el que digamos, elementos como el Estado de Derecho, la estabilidad de las instituciones, la estabilidad de precios, van a ser valores que yo creo que con el tiempo se van a ver como muy relevantes en términos relativos. Europa tiene ciertas fortalezas sobre las que poder apalancarse para que su moneda sea una moneda de reserva internacional más importante. Por lo tanto, las condiciones de partida son buenas en el mundo actual, pero tenemos que hacer muchas cosas. Sobre todo tenemos que ir a un gran mercado que no tenemos, financiero, como tiene Estados Unidos, profundo en términos de liquidez, en términos de activos, sin segmentaciones. Sin ese mercado va a ser difícil que tengamos un papel mucho más grande. Y en el ámbito de los bancos centrales, lo que sí estamos haciendo nosotros con el euro digital, con temas más técnicos que tienen que ver con el sistema de pagos mayoristas, es introducir nuevas tecnologías para dar seguridad y al mismo tiempo eficacia a todo el sistema de pagos en euros que puede ayudar a ese proceso. Y habla de consolidación financiera, o sea, ¿hace falta que haya fusiones transfronterizas? Es decir, que se genere un único mercado financiero de toda Europa en vez de, como hay ahora, bancos que operan cada uno en sus distintos países. Yo creo que siendo relevante el profundizar en la unión bancaria, y es verdad, hay muy pocos bancos centrales, dado que yo quitaría, digamos, énfasis a este tema, porque realmente en la parte minorista la competencia no es entre un banco finlandés y un banco español, realmente es un tema más de proximidad, y en la parte mayorista, en lo que hacen los bancos, existe realmente un mercado europeo, sobre todo quizá pero para las pymes y para las micropymes y autónomas, pero sí para las empresas medianas y sobre todo las empresas grandes. Lo que realmente falta en Europa es un mercado de capitales, de capital riesgo, que realmente apueste por las empresas innovadoras, apueste por empresas medianas que necesitan capital, que los bancos no se lo van a dar porque los bancos no están especializados en dar capital, sino en dar créditos, y además están penalizados por regulaciones internacionales para dar créditos a largo plazo. Lo que tenemos que hacer es un gran mercado de capitales que movilice el ahorro para las oportunidades de inversión que haya en las empresas europeas. Uno de los problemas es que gran parte del ahorro europeo acaba invertido en Estados Unidos. Bueno, sí, o se canaliza desde entidades en Estados Unidos que toman las decisiones finales de inversión. Realmente es verdad. Por eso tenemos que eliminar elementos que segmenten el mercado financiero europeo, donde todavía hay muchísimos elementos nacionales. No necesariamente en la parte bancaria, que también, pero sobre todo en la parte que tiene que ver con los mercados de valores y determinados tipos de activos. Sí. ¿Europa podría permitirse elevar el gasto militar al 5% como pide Donald Trump?
Bueno, es una decisión, en última instancia es una decisión soberana de cada país, en última instancia, es decir, en qué decide gastar cada país lo que recauda con los impuestos es una decisión soberana claramente. Otra cosa es que en un contexto en el que, digamos, la seguridad europea se ha convertido en un bien público europeo crecientemente, pues uno tenga que tener una sensibilidad con estos temas. En última instancia, en la medida en que Europa debe tener y este es un tema que de luego no es un tema del ámbito de los bancos centrales, pero realmente lo que yo diría es que uno tiene que decidir a nivel nacional cómo quiere asignar sus recursos públicos y tiene que interiorizar, en ese sentido, el entorno europeo en el que uno se desenvuelve. Habla siempre en distintas intervenciones de aumentar la transparencia del Banco de España y ha hecho, por ejemplo, una política para hacer visitas al propio banco. ¿Ha sido el banco opaco en el pasado? Bueno, cuando yo llegué y el Consejo de Gobierno acordó revisitar el reglamento del banco. El banco tiene un reglamento que aprueba el propio Consejo de Gobierno que estamos en este momento revisitando y analizando. Y ha habido un comité de expertos, además externos, que nos han dado un elemento de juicio y seguimos trabajando en ello en el Consejo. Y cuando uno evalúa el reglamento del banco, pues ve efectivamente que el banco, pocos artículos del reglamento del banco están dedicados a la rendición de cuentas. Y podemos reforzar la transparencia, pero a mí me gusta más el término rendición de cuentas. Por dos razones. Una, yo creo que cuanto más independiente es uno, más tiene que rendir cuentas sobre lo que hace. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro, entonces yo creo que hay un binomio ahí. Y después, es que realmente si tú no tienes legitimidad democrática y tienes poderes delegados, realmente la forma en la cual tienes que rendir cuentas es explicando muy bien lo que haces, por qué lo haces, para que lo puedan entender los ciudadanos y la opinión pública. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo adicional de explicarte y ser transparente en cómo funcionas y qué decisiones tomas. Una última pregunta. Usted es funcionario del Banco de España desde 1985. Conoce como nadie esa institución, 40 años. En su opinión, en estos 40 años, ¿qué es lo que mejor ha hecho y lo que peor ha hecho el Banco de España? Yo creo que el Banco de España ha contribuido siempre a que España, dando elementos a los gobiernos y cada vez en los papeles que ha tenido que tener a nivel europeo, para que España se vaya cada vez más integrando con Europa. En 1985 no estábamos ni siquiera en la Unión Europea, después entramos en la Unión Europea, entramos en el sistema monetario europeo, nos preparamos para la Unión Monetaria, el Banco de España se preparó, fue desde el primer momento un contribuidor muy importante a todo el proceso de diseño de la política monetaria europea y después de la ejecución, porque la ejecución está en el ámbito de los bancos centrales, nos hemos preparado muy bien. El Banco de España es un banco muy respetado técnicamente en todo lo que tiene que ver con política monetaria y yo creo en ese sentido la capacidad técnica y la visión desde esta perspectiva es impecable a lo largo del tiempo. En la parte, digamos, no tan donde ha habido más claroscuros y sobre todo en un periodo particular es en la supervisión bancaria. Que es otro gran mandato que tiene el banco. Sí, ahora ya compartido con el BCE, con el SSM, en determinados ámbitos, pero sí, claro, sí.